Grabar. Bien. Perfecto. Bueno, hoy tengo un videito para ver, que es un poco extenso, dura como media hora, pero es muy claro, vas a ver que se va a pasar muy rápido. El profesor, creo que es un profesor cordobés, que lo lleva muy despacito. La idea de hoy es hablar un poco de la responsabilidad. Bien. Responsabilidad que vos verás y será un tema que te resultará sencillo en función a tu laburo, a lo que es la responsabilidad civil, cuando tenés un accidente, cuando producís un accidente o algo. Así que hoy vamos a hablar de eso, de la responsabilidad civil. Bien. Básicamente lo que genera la responsabilidad es una obligación. Concepto de obligación lo tenemos, ya lo hablamos, lo tratamos en la primera etapa. Bien, la obligación es una relación jurídica a través de la cual una parte, el acreedor, podía pedirle al deudor una determinada prestación. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de obligaciones de dar, de hacer, de no hacer? Bien, de dar cosas de dinero, varios tipos de obligaciones habíamos hablado. Cuando nosotros hablamos de obligaciones, hablamos también de la fuente de las obligaciones. Es decir, decimos, es una relación jurídica que genera en una parte del acreedor el poder requerirle a otra parte del deudor una determinada prestación. Pero, ¿cuál es el fundamento de esa obligación? O sea, ¿cómo se puede generar una obligación entre nosotros dos? ¿Qué te acordás? ¿Te acordás algo de eso? ¿Cómo se puede generar esa? Sí. Y mediante un contrato de prestación de un servicio o mediante un contrato cualquiera, no tiene que ser solamente de prestación de un servicio, mediante un contrato. Yo me comprometo a dar algo a cambio de algo. Perfecto. Mediante un contrato, los contratos son una de esas clases o unas fuentes de obligaciones. Y los contratos también pueden generar responsabilidad. Te nombré contrato en este caso porque mientras venías hablando y responsabilidad civil, como yo ando en la calle, también hay otras maneras por ahí de tener una obligación, por ejemplo, hablando de responsabilidad civil, ejemplo, si al suceder un accidente en el cual estoy involucrado, si bien yo no tengo un contrato con la persona que se accidenta conmigo, yo tengo la obligación por ahí de asistirla o de parar y no borrarme, no tomarme el buque. O sea, bien. Hay obligaciones o responsabilidades que no requieren contratos, que son ahí implícitas. Estamos un poco más adelantado de lo que yo iba. Los fundamentos o las fuentes de las obligaciones pueden ser contractuales, una de las más importantes. Suscribimos un contrato, eso genera una obligación entre una parte y otra. La ley genera obligaciones. Bien, la ley nos genera todo el tiempo obligaciones. A vos te genera la ley la obligación de tener un seguro, la obligación de hacer revisar el auto, la obligación de laburar un determinado horario. La ley nos genera obligaciones. Te genera obligaciones como empleador, como trabajador. La ley es un gran generador de obligaciones. Y tenemos también, vos me hablaste de un accidente recién, de si podés tener un accidente o no. En ese caso tenemos los delitos, los cuasi delitos en la terminología antigua del código, también generan obligaciones. Es decir, la realización de alguna actividad nuestra que causa un daño a un tercero genera también una obligación. ¿Qué obligación va a generar? Va a generar una obligación de reparar un daño si es que nuestra actividad o la omisión de esa actividad le genera un daño. Bien. Vos me hablabas me decías, yo ando en la calle, aun cuando no tenga un contrato, bien, si tengo un accidente o algo, se me va a generar una obligación. Eso está perfecto. ¿Por qué? Porque en principio la responsabilidad se divide en dos: responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. La responsabilidad contractual es la que deriva del incumplimiento de los contratos o del cumplimiento deficiente de los contratos. Bien, si vos te obligás a pasarme a buscar a mí a tal hora y trasladarme hasta tal lugar y no lo haces,
Ahí vamos a hablar de una responsabilidad contractual porque vos estás incumpliendo un contrato. Ese incumplimiento de tu contrato puede generar un daño en mi persona si yo tenía que ir, por ejemplo, a tribunales a dejar un escrito y no lo pude dejar en término. Y ese incumplimiento contractual va a generar una responsabilidad en vos, me va a producir un daño a mí y vos vas a tener que, en función de ese contrato, del incumplimiento de ese contrato, vas a tener que resarcirme de ese daño. Bien. Si vos atropellás a alguien yendo con el auto en la calle, también le generás un daño. Esa responsabilidad no va a estar vinculada con un contrato. Se va a llamar responsabilidad extracontractual, porque no está en ningún contrato. Va a ser responsable. La responsabilidad se divide en dos, contractual y extracontractual. Bien. A su vez, ahora vamos a ver en el videito que hay muchas más divisiones que vamos a poder hacer. Por ejemplo, que la responsabilidad puede ser por acción o por omisión. Bien. Vos me decías, si paro, tiro a alguien en la calle y no lo levanto, ahí vas a tener una responsabilidad por omisión, por no hacer algo que debiste haber hecho. Será responsabilidad por acción porque te lo llevaste por delante y tendrás una responsabilidad por omisión por no haber cumplido con tu deber. El no cumplir con un deber genera una responsabilidad por omisión. Bien, el incumplimiento de un deber. Después vamos a hablar de dos tipos de responsabilidades, objetiva y subjetiva. Hay responsabilidad subjetiva cuando hay culpa o dolo. La responsabilidad es subjetiva cuando interviene para la existencia de esa responsabilidad, es necesaria la intervención del sujeto. Bien. O con culpa, es decir, en forma negligente o en forma intencional. Ahora, hay otro tipo de responsabilidad que es de carácter objetivo y que no importa si yo tuve la culpa o no. Esa responsabilidad, por ejemplo, se genera con las máquinas peligrosas, con cuestiones que son de por sí peligrosas. La responsabilidad es de carácter objetivo. La introducción de una cosa peligrosa en la sociedad genera una responsabilidad si produce un daño, aun cuando no haya culpa o dolo. Bien, es una responsabilidad de carácter objetivo. Por ejemplo, bien, yo tengo un deber jurídico. Eso, por ejemplo. Sí. Te decía, eso, por ejemplo, no sé, acá en el bosque pasa mucho, que se ponen a talar árboles para cortarlos, pero no los sacan, los talan. Y la persona que los tala, supuestamente matriculada, etcétera, etcétera, pero no lo saca el árbol. Y después viene la tormenta y lo tira, porque esa tala, al estar hecha de cierta forma, por ahí permite que el viento corra con mayor velocidad, y esa rama que se cae arriba de una casa. Y el tipo que lo taló no tiene la culpa que se cayera sobre la casa, pero sí, o sea, se cayó por haberlo talado. De esa manera. Bueno, ahí vamos a ir a la extensión de la responsabilidad. Eso es un poquito más complejo y va un poco más adelante. Pero es la extensión de la responsabilidad, es decir, por qué sos responsable o hasta dónde sos responsable vos. Bien. Vuelvo un poco para atrás a lo de la responsabilidad por acción, a lo de la responsabilidad subjetiva u objetiva. Que si vos atropellás a alguien en la calle, esa responsabilidad, tu deber de reparar el daño causado, no va a estar vinculado con tu culpa o con si vos tuviste intención o no. Bien, vos ibas andando, se cruza una persona que sale entre dos autos, la chocaste y van a hacer un deber de reparar. Bien, se va a generar un deber de reparar los daños que le hayas causado. Aún cuando vos fueras atento, aún cuando esa persona salió por ahí entre dos autos, bien. ¿Por qué? Porque vos introducís en la sociedad un elemento peligroso, como es el automóvil. Bien. La responsabilidad, por ejemplo, es objetiva
la responsabilidad del Estado es una responsabilidad objetiva. Cuando vos vas caminando por la calle y y agarraste con el auto un pozo y reventaste una goma, bien, ahí no hay una culpa o una intención de la municipalidad de que vos reventaras una goma. Bien. Lo que hay es un incumplimiento de una obligación, la responsabilidad es por omisión, que es lo que omitió la municipalidad. Conservar la calle del modo tal que se pueda transitar regularmente. Y hay una responsabilidad de carácter objetivo, porque vos no tenés que probar que hubo un funcionario que a propósito no tapó ese pozo, sino simplemente la existencia del pozo genera responsabilidad, le genera responsabilidad a la municipalidad, sin tener que probar que hubo una persona. Necesito que me representes en más o menos 4.500 juicios que tendría para hacer la municipalidad en este momento. Bueno, hay un montón de juicios de esos, tenemos cantidades. En general, ¿cómo los ganamos? ¿Cuándo los ganamos? Porque también, o sea, tampoco podés pedirle a la municipalidad que arregle y controle la totalidad de los pozos que hay en la ciudad. Bien, porque además se generan pozos constantemente. Entonces, la única forma en que vos puedas ganarle un juicio de esos a la municipalidad es lo mismo que si te caíste en una vereda, es decir, mire, yo hice 32 denuncias a la municipalidad estaba en conocimiento de la existencia de ese pozo y no lo reparó. Bien, en ese caso van a poder condenar a la municipalidad, de hecho nos ha pasado. Una persona que se cayó en una vereda y la justicia y acreditan, mire, los vecinos del barrio hicimos 3 notas pidiendo que arreglen tal cosa, que arreglen la calle. Se cayó por él en la calle. Ahí la municipalidad no puede decir, mire, yo no estaba en conocimiento de ese pozo, no puedo vigilar las calles las 24 horas del día, todas las calles de Mar del Plata. Bien. Pero lo que voy era otra cosa, era a la inexistencia de culpa, de negligencia o de una actividad particular para asignarte responsabilidad. La responsabilidad puede ser no, es subjetiva para cuando tu deber de compensar ese daño nace porque vos tuviste intención en hacer el daño o culpa, es decir, negligencia, desatención, y la responsabilidad es objetiva cuando yo no te pido nada de eso. Yo te digo, mira, yo no estoy evaluando qué es lo que hiciste vos, si vos obraste bien, mal, negligentemente, con intención o no. La sola existencia de ese elemento que vos pusiste en la sociedad ya te hace generador de la obligación de reparar. Bien. Pero la idea es básica, es esto, es la obligación, la responsabilidad civil lo que genera es una obligación. ¿Una obligación de qué? Una obligación de reparar el daño que vos causaste. La extensión de esa reparación, ahora la vamos a ver un poquito en el video. Bien, la extensión de la reparación básicamente va a estar enderezada a el daño emergente, el lucro cesante. Bien, dos elementos de... El daño emergente sería la rueda que vos rompiste del auto, lo que vale la rueda, la cubierta y la llanta en todo caso. El lucro cesante serían los días que no pudiste salir a laburar. ¿Se entiende? Bien. Sí, todo claro. Esa es, ahí estamos hablando, ya nos fuimos un poco más adelante y estamos hablando de la extensión de la reparación. Pero la idea clave antes de ver el video es, bien, hay actos que generan una obligación, bien, de reparar. Reparar que implica, esa reparación que implica volver las cosas al estado anterior a que ese acto se produjera. Vamos ahora con el videíto, arranca también desde cero, donde yo principié, así que vamos ahora con el video. Espera que me acuerdo cómo era, compartir pantalla. Acá. Bien.
y decime si me escuchás, ahora que lo ponga. Dale, todavía está comenzando a compartir. Bien. A ver. ¿Se escucha el audio? No, ¿está hablando? No. Como Sí, está como pará. medio frisado por ahí. Tiene Muy que está muy frenado. Si le bajás la calidad, pues total, lo importante no es verlo a él hablar, sino escuchar lo que dice. espera. En la ruedita, ahí. Acá, No, en la ruedita. configuración. Sí, Velocidad de tirarlo al reproducción. mínimo si querés. A ver ahí, por ahí se... No lo escucho. No lo escucho. Bueno, pará porque siempre se me complica esto. Para que hay una forma, ya Dale. voy a ver. Sí. Compartir sonido. Ahí está. Ahora debe estar, a ver. Y vemos que en Roma era utilizado como Ahí sí, ahí sí. una manera de contrato, el esponcio, según el cual la persona respondía y se hacía cargo de una determinada acción o deber. Cuando en la vida cotidiana nos hablan de volvernos responsables, nos hablan, por lo general nuestros padres nos dicen cuándo vas a ser un poco más responsable, se están refiriendo a nosotros no acomodando nuestro cuarto, a nosotros no cuidando a nuestro hermano menor, a nosotros no estudiando lo suficiente, porque la responsabilidad implica de alguna manera hacerse cargo de una determinada situación. Entonces, eso es responsabilidad en general. Ahora, ¿qué pasa con la responsabilidad jurídica? ¿Cuándo algo se torna jurídico? Cuando está ligado de alguna manera al sistema normativo. Es decir, la norma, que es una expresión que imputa una conducta, es decir, una expresión que nos pide a nosotros realizar una conducta, cuando esa conducta se traduce en un deber que el derecho nos imputa, la ruptura de ese deber se transforma en una responsabilidad. Por lo cual tenemos una primera máxima: no hay responsabilidad sin deber jurídico previo. Si no nos establecen, como por ejemplo, a ver, el deber de convivencia en el matrimonio, uno podría decir que la no convivencia en el matrimonio, ya que el código en su artículo 400 y moneda dice que los cónyuges tienen el deber de convivir, de convivencia. Ahora, como no hay una sanción específica de esa falta del deber, tenemos una norma jurídica incompleta, por lo tanto no hay una imposición de un deber jurídico, hay más una imposición de un deber moral, de la misma manera que el mismo artículo comprende a la fidelidad como un deber moral. Entonces, para que un deber jurídico sea jurídico necesitamos una norma jurídica completa, y eso incluye el supuesto de hecho y la consecuencia en el caso de incumplimiento. Entonces, tenemos varios tipos de responsabilidad. Bueno, entonces, identifiquemos los momentos que tiene la responsabilidad. Tenemos un deber impuesto por la ley, pero ojo, también es un deber impuesto por nosotros mismos mediante una figura legal que nos permite comprometernos y que ese compromiso tenga valor de ley, que es el contrato. Si yo me comprometo contractualmente, asumo un deber, y si yo le impongo jurídicamente una consecuencia, que en realidad el derecho le impone una consecuencia genérica al incumplimiento contractual,
yo voy a tener una responsabilidad. Entonces tengo un deber impuesto jurídicamente o contractualmente. Tengo una acción del sujeto. Y esa acción, que puede ser acción u omisión, nos remitimos a todo lo que hemos aprendido en derecho penal, va a generar una ruptura de ese deber. Entonces tengo débito, acción y quebrantamiento. Las tres etapas que podríamos hablar para que se configure la responsabilidad jurídica. Deber jurídico. Los deberes morales, como por ejemplo decir la verdad, tenemos consecuencias. Quienes son creyentes pueden pensar en las consecuencias específicas de su sistema ético. Quienes son kantianos pueden pensar en las consecuencias específicas de su sistema ético, pero no son consecuencias jurídicas. Como no me voy a poner acá a hablar de la diferencia entre ética y moral, entre derecho y moral, que eso es algo que se ve en Introducción al Derecho y que se ve en casi todos los derechos, alguna noción nuevamente de la diferencia entre derecho y moral la tenemos. Así que calculo que ya la entienden. Entonces, dentro de las responsabilidades jurídicas tenemos un montón de responsabilidades. La más común o la que más vemos en la tele, de la que más se habla, sobre todo en días como que se habla de bajar la edad de responsabilidad penal a 16, a 14. Hablamos de la responsabilidad penal, que es la responsabilidad que tiene un sujeto ante la ruptura de un deber específico, que es el de no dañar los deberes jurídicamente tutelados por el Código Penal. Y la razón por la cual están jurídicamente tutelados esos deberes es porque son deberes mínimos sin los cuales no podríamos vivir. Y responder la responsabilidad penal implica la de someterse a todos los sistemas del Estado que permitan su reinserción en la sociedad o la reparación de todos los problemas que puede llegar a haber tenido esa persona que se vio sometida o que se vio forzada o que se vio envuelta circunstancialmente en la ruptura de ese deber jurídico. Eso según el paradigma actual. Quienes no estén a favor del paradigma actual y piensen que la responsabilidad penal es la que afronta el sujeto del castigo del Estado, está perfecto. Hay un montón de doctrina que los apoya, no nacional. Van a tener que irse a doctrina extranjera si quieren pensar así, y no es el objetivo de este video hacer un análisis crítico sobre esas cuestiones. No soy un especialista en derecho penal ni en doctrina penal. Ya vamos a invitar al canal a algún especialista en doctrina penal para que hablemos y discutamos y tal vez hagamos un hermoso café jurídico al respecto, pero de momento no. Entonces, la responsabilidad administrativa, por ejemplo, otro gran tipo de responsabilidad, es la que responde el sujeto que violenta una norma impuesta por el Estado sobre la base del rol administrador-administrado. Típicos ejemplos: la falta de los pagos de impuestos, el no velar por las normas de tránsito. Pasar un semáforo en rojo es básicamente responsabilidad administrativa. Ahora, en la responsabilidad administrativa se vela lo que se protege es la absolutez de la ley, que supuestamente está planteada, la ley supuestamente está planteada para que la convivencia sea mejor, ¿no? Una ley administrativa que no tenga como finalidad una mejor convivencia o una mejor sociedad, difícilmente agarre viaje. Por ponerles un ejemplo, la mayoría, pasa que ni siquiera salen las leyes que no tienen esa finalidad, pero no se me ocurre. Las leyes que protegen los árboles en lugares públicos son sin duda leyes que la ruptura del árbol ese genera una ruptura en lo que es la convivencia social, ya que el árbol es necesario para la convivencia social, etc. Los semáforos son necesarios para el orden del tránsito, etc. Pero aquí que ninguno de estos, que en la responsabilidad administrativa no importa
si yo me paso el semáforo a las 3 de la mañana en donde no había nadie, o al mediodía en donde estaban justo cruzando los chicos de la calle y no toqué a ninguno de milagro. Lo que importa es que yo realicé esta conducta antisocial y que el Estado me vio y que el Estado me puede probar que la realicé y por lo tanto me multa. Usted no se tenía que estacionar acá, ni la gente lo encontró estacionado acá, entonces yo lo multo. ¿Quiere decir que yo automáticamente al estacionarme en un lugar prohibido recibo la multa? No, que es lo que suele pasar. Son las 5 de la mañana, voy a dejar a un amigo en una cuadra que dice prohibido estacionar 24 horas del día, estaciono, nos quedamos 15 minutos hablando ahí, mi amigo se baja, yo sigo y no pasó nada. No pasó nada, la convivencia del Estado no se vio violentada. Ahora, hubiera bastado con que un zorro me vea para que se ejecute la responsabilidad administrativa, porque la responsabilidad administrativa solamente se enfoca en el hecho de la ruptura de la ley. La responsabilidad penal, por otro lado, se enfoca en la lesión o en la puesta en riesgo de un bien jurídicamente protegido. La responsabilidad civil, a diferencia de ellas, se enfoca principalmente en un fenómeno llamado daño. El daño es cualquier menoscabo que surge, que sufra una persona en su patrimonio o en su persona. Hago un paréntesis, Horacio, en este punto. Sí. Fíjate que a mí me encanta este video. Plantea distintos ámbitos de responsabilidad. De hecho, después, si siguiéramos avanzando, hay actividades que te pueden generar más de una responsabilidad. Por ejemplo, el atropellar a alguien habiendo cruzado un semáforo en rojo te va a generar una doble responsabilidad, una responsabilidad administrativa y por haber cruzado el semáforo en rojo y una responsabilidad civil. Lo que plantea él es, en la responsabilidad administrativa, el incumplimiento de la norma de tránsito, el solo incumplimiento genera la responsabilidad. Bien, sí, o sea, no importa si yo pisé o no la persona. Si vos tenés una camarita y pasaste el semáforo a las 5 de la mañana y no había nadie, y la cámara te sacó la foto, cagaste. Bien. La responsabilidad... No importa que yo haya generado un daño, una lesión o un problema. Claro. Solamente crucé el semáforo rojo. Exacto. No la responsabilidad civil, para que se active, vos necesitas generar un daño. Si no hay daño a la otra persona, no hay responsabilidad civil. Bien. Ahora, hecho, una pregunta. La responsabilidad civil puede... La responsabilidad penal, vos podés no cometer un acto delictual e igual tener responsabilidad. Bien, los delitos en grado de tentativa. Un homicidio en grado de tentativa, es decir, que vos no lo pudiste llevar a cabo, te genera vos responsabilidad penal. Aun cuando no hayas dañado a la persona. Bien. un robo que no salió. O un robo en grado de tentativa, o un hurto en grado de tentativa, tal cual. Te genera responsabilidad. En el ámbito administrativo, no. O sea, solamente el quebrantamiento de la ley, ya con eso es suficiente. Y en el ámbito civil, tenés que producir un daño. Para tener responsabilidad, para que haya responsabilidad civil, hay que producir un daño. ¿Por qué? Sí, y encima la civil puede acarrear la administrativa, ¿o no? Sí, y es más, y vos podés tener penal también, responsabilidad penal, obviamente. Si vos atropellás a alguien, no solamente vas a comer una demanda civil, sino que vas a comer una causa penal. Por eso, pero la civil es la que además puede arrastrar las dos. Por ejemplo, las otras dos, porque, por ejemplo, no sé, suponete que yo atropello a la persona, ¿no? Entonces, listo, la atropellé, responsabilidad civil. Entonces ahí, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ah, pero además cruzaste el semáforo rojo, encima tienes una administrativa. O una penal. Atropellé a la persona. Ah, pero además le tenías bronca y querías atropellarla. Una penal. Sí, o iba borracho. Bueno, tal cual. Pero lo que genera la responsabilidad es el hecho. El hecho, atropellar a una persona. Penalmente,
vos vas a estar vulnerando un derecho protegido de esa persona, la vida. Civilmente le vas a estar produciendo un daño susceptible de apreciación pecuniaria, porque la responsabilidad civil es plata, Sí, y administrativamente sí. incumpliste con una norma. Pasaste semáforo en rojo, manejabas borracho, lo que fuera. Es decir, un mismo hecho Y te te hago una puede... pregunta, ya que Sí, te hago una pregunta, ya que vos por ahí, al ser abogado y todo eso, esta la tenés más clara. ¿Qué pasa cuando chocan dos responsabilidades civiles diferentes? por O sea, ejemplo, ¿quién gana? Por ejemplo, yo sé que cuando pasan esas cosas, por lo general la ley no es justa para el que sale perdiendo, por así decirlo. Yo piso a una persona y la mato, ¿no? Viene un tipo en una moto y yo lo piso y lo mato. Yo tengo un problemón, ¿sí? Ahora, no importa si esa persona venía bien o justamente la que yo pisé y maté venía sin casco y en contramano. Ahora, yo sé, todos sabemos que en realidad el que está incumpliendo la primera norma es la otra persona, porque yo, si bien tengo la obligación de mirar hacia los lados, hacia ambos lados, también es real que no tengo que esperar a nadie por la mano que es contramano hacia mí, no tendría que esperar ninguna persona que viniera circulando. Aún así, sacando esta salvedad, inclusive hasta el casco podría haberle salvado la vida, que yo lo bien, maté porque el tipo se golpeó la cabeza contra el asfalto y el tipo ahí se voy, murió. Pero si ahí tenía el voy, casco, ahí capaz que no se voy, moría. ahí voy sobre eso. Hay algunas conductas, algunas actividades en el ámbito de la responsabilidad civil, en el ámbito de la responsabilidad penal también, pero en el ámbito de la responsabilidad civil, que son eximentes o morigerantes de esa responsabilidad. Bien. La culpa de la víctima, por ejemplo, cuando el daño se produce por culpa de la víctima, eso es un eximente de responsabilidad. Bien. O puede morigerar la responsabilidad. Si la persona cruzó por la mitad de la calle y salió entre dos autos, en un día que estaba a la noche o en un lugar donde había poca luz, bien, y salió en el instante que vos pasabas, ahí lo que vas a tener vos es una eximente de responsabilidad, es decir, te van a eximir de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la culpa es de la persona, de la víctima, bien, o vas a tener una morigeración de la responsabilidad. Por ejemplo, van a decir, el juez puede decir, bueno, acá hay una atribución de responsabilidad de un 60% de Horacio y de un 40% de la persona que venía en contramano y sin casco. Bien, y sobre el daño vos vas a tener que responder o reparar una parte. Mira, la demanda era por 1 millón de pesos, a vos te encuentran una responsabilidad concurrente en un 60%, vas a tener que pagar ese 60%, no la totalidad. Según la gravedad de la actividad, puede hasta eximirte de responsabilidad. Bien, si vos te llevaste por delante un pozo, volvemos al ejemplo anterior, y yo te digo, Horacio, vos pasás seguido por ahí, todos los días paso por ahí. Bien, ¿venían muchos autos al costado? No, eran las 5 de la mañana y venía solo. Bueno, eso es culpa de la víctima, flaco, culpa tuya que te llevaste por delante del pozo. Porque vos pasás todos los días, sabías que estaba el pozo, igual te lo llevaste por delante. Ahí va a haber culpa de la víctima. Va a haber una actividad de la víctima que fue la que generó el daño. Vos me dirás, está bien, hay una causal objetiva que es que el pozo estaba, si no hubiera estado el pozo, no hubiera pasado nada. Sí, pero hay un hecho de la víctima, en este caso, de un tercero, que corta el nexo causal. Después, ahora el video va a hablar un poquito, después lo vamos a charlar este tema del nexo causal, porque acá tiene que haber... Sí, o sea, que yo podría haberlo evitado. Exactamente. La culpa es tuya. Pasás todos los días por ahí, sabés que hay un pozo, puteás todos los días porque está el pozo y te lo llevas por delante. Bien. Distinto El es caso cuando del... uno no puede evitarlo. Claro. El caso del flaco que va sin casco y cruzó con el semáforo en rojo, ahí vos podés llegar a tener una culpa concurrente o un eximente de responsabilidad. Mira, vos venías bien por tu mano, una velocidad razonable, el flaco pasó a 80 con la moto en semáforo en rojo y sin casco. Bueno, probablemente ahí vos tengas un Sí, eximente de responsabilidad. La o culpa fue inclusive, de ¿sabes dónde él. pasa mucho? Eh, ¿Conocés vos el sur de acá de la ciudad, lo que es el Faro, Mario Bravo, Edison? Sí, ¿cómo no? Obvio.
Viví en el bosque 1000 años. Bueno, de Newbery para aquel lado, vos sabés que la única parte que está iluminada es la parte de los countries. O sea, de ahí hasta que llegas al country, si tenés un foco, gracias. Las motitos que andan a la noche andan haciendo reparto de jabón en polvo, ya sabés cómo es esta Sí. zona. Bueno, y obviamente andan sin luces. Y vos no los ves, pero te juro que no los ves, ni de frente, ni de atrás, ni si te pasan. ¿Por qué? Porque es parte, o sea, es parte del todo, es a propósito que lo hacen. Entonces vos te lo llevas puesto y no tenés o sea, no tenés manera de verlo. Y encima, vos sabés que si has pasado por ahí, no es que los tipos vienen sin luz, en contramano, mal, de a 4 en la moto, sin casco, y se abren y te pasan por la mano enfrente. No, te echan un filo y te cierran adelante. ¿Entendés? Sí, está clarito. Y sabés cómo es así, que es así. Y bueno, y muchas veces que vos incluso no lo podés, no tenés manera de evitarlo. Está bien, capaz que todo eso es re difícil de probar, ¿no? Porque siempre después va a salir la madre o el tío, no, mi hijo justo iba a trabajar, y sabemos que no es así, pero bueno, es parte del juego, Bueno, del juego de la vida. Yo les conté, se los conté, el caso del flaco que estaba robando cable. Estaba con una sierrita serruchando un cable Claro, para robarse el cobre y se electrocutó. Bueno, sí, esto es culpa de de la corriente. víctima. Ahora, ahí vos Claro. me podés decir, mirá, si el flaco realmente se había caído y sin querer el cable, la protección del cable se rompió y él tocó el cobre y se electrocutó, bueno, ahí realmente la culpa es de la empresa. Pero en este caso, el flaco que se estaba con una sierra queriendo afanarse el cable, eso es culpa de la víctima. Y ahí el juez no le dio ni 2 pesos. Dijo, no, culpa de la víctima, esto, la responsabilidad de la víctima. Por eso, avanzando un poco más en el tema, hay algunos elementos que se llaman eximentes de responsabilidad. La culpa puede ser de la víctima, puede ser de un tercero por el cual vos no debas responder. Bien, vos estabas parado. Ah, eso del tercero fue lo del accidente de la costa hace no mucho, ¿no? Vos estás parado. El tipo... sí. Te doy el ejemplo sencillo. Vos estás parado, semáforo en rojo, parado, viene un flaco de atrás, te choca, vos no lo ves, te choca, tu auto va para adelante y te llevas puesto a alguien. Bien. Ahí en ese caso hay un tercero que es el que lleva adelante la comisión del hecho, por el cual vos no tenés que responder por ese tercero. Bien. Y también puede pasar a la inversa, que vos debas responder sin ser quien cometió el acto. Por ejemplo, el titular dominial del vehículo. El titular dominial del vehículo responde aun cuando no fuera él quien lo conduce. Bien. Me pasa, yo tengo 2 juicios, tuve 2 juicios iguales, uno lo gané y otro lo tengo ahora. Tipo que vendió el auto, no hizo la denuncia de venta del auto y 10 años después está comiendo un juicio de daño porque alguien mató a alguien con ese auto. ¿Él hizo algo? ¿Llevó adelante el acto dañoso? No. Está acreditado que el flaco no iba arriba del auto, no manejaba. Lo vendió, pero incumplió con una obligación que le establece la ley, que es hacer la denuncia de venta. Y en ese caso, la ley le impone... Y si hace la denuncia de venta, aunque... Si la denuncia de venta, aunque la otra persona no haya hecho la transferencia y después lo haya vendido y revendido y que te recontra vendido, no, uno tiene que ver, el problema de última es de otro. El problema es no hacer la denuncia de venta. Si vos no hiciste la denuncia de venta, la responsabilidad recae sobre el titular dominial del vehículo. En parte, ¿no? Así que fíjate sí, se entiende, pero... Pero bueno, seguimos con el video. Entonces, esta es la razón por la cual hoy en día es muy común encontrar la locución derecho de daños, porque la responsabilidad civil es uno de los fenómenos que circundan al fenómeno daño. Lamentablemente, y eso vamos a ver en otro video, hay un problemita de nomenclatura, un problemita de denominación en el Código Civil y Comercial que nos genera un problema entre esto de responsabilidad civil, daño, funciones de la responsabilidad civil, funciones del derecho del daño. Bien, entonces, ¿qué es la responsabilidad civil?
partamos de la primera base y la primera noción. Hoy en día no está discutido que la responsabilidad civil es una obligación. Funciona como una obligación. ¿Qué es una obligación? Un vínculo jurídico entre dos sujetos en el cual uno, acreedor, puede forzar al otro, deudor, a realizar una prestación que satisface un interés legítimo del acreedor. Definición legal que por suerte supera al viejo 495 de Vélez, que en donde Vélez decía definir está mal, pero era el único artículo en donde se acordaba que definir estaba mal, porque después en el 896 nos definía, en el 945 nos definía, y se la pasaba definiendo, pero obligaciones no nos lo definió. Bueno, el Código Civil Comercial lo define, tiene una definición legal clara, con elementos fácilmente abordables, aún para el alumno que no cursó derecho de las obligaciones. Entonces, es una obligación, un vínculo jurídico entre dos sujetos. ¿Qué genera este vínculo? La prestación. ¿Cuál va a ser la prestación de este vínculo? La reparación, resarcimiento, y cuando hablo de resarcimiento me meto en este problema que hablaba de la denominación. Se dice que las funciones de la responsabilidad, no lo digo yo, lo dice el Código, son la prevención del daño y la reparación del daño. Y quienes hablan de derecho de daños, hablan que la función del derecho de daños es la de prevenir el daño, reparar el daño y castigar o punir el daño. Sobre la base de eso, vemos que para prevenir el daño, el Código Civil nos da la acción preventiva, que por alguna razón el legislador decidió incluirla como dentro de la responsabilidad civil, a pesar de que es algo totalmente distinto. Para reparar el daño nos da la responsabilidad civil, que esa es su principal función, su única función, y luego para castigar el daño nos da el derecho, lo que se conoce como los daños punitivos, que es un capítulo aparte que vamos a ver después. Entonces, tenemos una obligación, vínculo de carácter patrimonial, etc., de reparar. ¿Qué significa reparar? Resarcir, volver al estado anterior de las cosas a ese daño. ¿Qué reparamos? El daño. Todo menoscabo de carácter patrimonial, que sufra el sujeto, de carácter patrimonial o extrapatrimonial, que sufra el sujeto en su patrimonio o en su persona. Sí. Ejemplo, si ahí me quiebran la muñeca, el daño patrimonial, ¿cuál va a ser? La operación de muñeca, lo que yo deje de percibir por tener mi muñeca inmovilizada durante 4 meses, el costo de la rehabilitación, el costo de la prótesis, etc. Todo eso va a dar un número que va a ser el número necesario para reparar esto, para que la muñeca vuelva a estar al estado anterior de las cosas. No, obviamente, quienes hayan sufrido lesiones saben que al estado anterior, lo que se dice anterior, nada vuelve, ¿no? Y quienes hayan leído Heráclito también. No existe nada como el estado anterior, pero necesitamos hacer algo así. Y obviamente cuando analicemos en otro video el gran problema que surge de lo extrapatrimonial, cómo me pagan y sobre todo cómo yo cuantifico la angustia de no poder utilizar la mano derecha, la angustia de, por ejemplo, tener una pérdida definitiva en algún tipo de movilidad. Quienes me conocen saben que yo disfruto mucho la realización de trabajos manuales como carpintería, herrería. A mí me dolería mucho perder la movilidad en mi mano derecha. Entonces, ¿quién me paga eso y sobre todo cómo me lo paga? Me ofreceme un millón de pesos o mi muñeca, te sigo eligiendo mi muñeca. Ahora no tengo la opción. Ya me la rompiste la muñeca. El millón de pesos, ¿me soluciona algo? ¿No me lo soluciona? Bueno, eso lo vamos a ver. Entonces, obligación de reparar el daño injusto. Hablamos de injustamente causado porque hay en este mundo daños que son justos. Almafuerte decía, todo lo que anda arrasa algo a su paso. Es decir, todo avance, todo crecimiento implica la destrucción de algo. Lo vemos, obviamente, con reservadas medidas respecto de los excesos, que la urbanización genera necesariamente un desplazamiento del fenómeno de los espacios rurales y de los espacios naturales.
Entonces, el crecimiento necesita eso. Obviamente, como digo, hay muchas posturas absolutamente válidas sobre los límites de ese crecimiento en materia de respeto del medio ambiente, pero a lo que voy es, hay daños que son justificados. Pongo el ejemplo de la ejecución. Ustedes me deben 100.000 pesos, entonces, ¿qué voy? Voy, embargo la casa, ejecuto la casa, me cobro esos 100.000 pesos. ¿Les hice un daño? Macana que les hice un daño. Les saqué la casa y les saqué 100.000 pesos. Entonces, ustedes se quedan con el remanente de la casa, que no va a ser mucho, porque además de pagarme los 100.000 pesos a mí, le han tenido que pagar a mi abogado, le han tenido que pagar al martillero, le han tenido que pagar a todo el mundo. ¿Les hice un daño? Sí. ¿Es injusto? Y no. Si yo llegué hasta ese punto es porque evidentemente mi título ejecutivo era lo suficientemente válido como para que ustedes no lo puedan frenar. Y bueno, perdieron ese bien. Podrían haberlo evitado y sí, tal vez podrían haber conseguido los 100.000 pesos por otro lado, pagarme y yo no los embargaba. Esto hay que tener cuidado siempre, obviamente, con el abuso del derecho. Una cosa es el cumplimiento regular de una obligación y otra cosa es el abuso del derecho. Si ustedes me ofrecieron pagar y yo me hice el gil, o si yo justo fui a ejecutar de todas las propiedades que ustedes tienen, la propiedad en la que ustedes viven, podríamos hablar de un abuso de derecho. Pero bueno, eso, como ustedes saben, se juzga in situ, no hay reglas generales para hablar de abuso del derecho. Otra cosa que quita a la antijuridicidad o la injusticia es que haya una causa de justificación. Legítima defensa, estado de necesidad, siempre se pone el ejemplo. Yo paso y veo un auto, acá en el calor abrasador de Catamarca, a la siesta, y veo que adentro hay un bebé, todo transpirado, veo que tiene la mantita toda mojada, empiezo a aplaudir, empiezo a hacer lo que sea porque alguien me venga a ver, chicos, se está muriendo acá el bebé, ¿y qué termino haciendo? Rompo la ventana, saco el bebé, le tiro un poquito de agua, llora, etcétera, llamo a la policía, viene la policía, está todo bien, viene la madre, llorando, agarra al bebé, me agradece, etcétera, y a las 3 semanas me llega la carta de documento diciendo, usted rompió un vidrio por el valor de 800 pesos, se lo intima a pagar. No, yo realicé un daño, sin duda, pero para salvaguardar un daño mayor, evitar un daño mayor, estoy justificado, ¿no? Estoy justificado. Y la de legítima defensa, como se ha estudiado a fondo en derecho penal, racionalidad de los medios, falta de provocación, etc. Y por último, esta obligación de reparar el daño injusto, este daño tiene que ser causado o sufrido. ¿Y por qué hablo de esta dualidad causado o sufrido? Ustedes van a ver, en los manuales dice uno solo de los dos. Obligación de reparar el daño injustamente causado. Obligación de reparar el daño injustamente sufrido. ¿Por qué? Porque la vieja escuela ponía el énfasis en el reproche, en la actitud o acción que haya tenido el sujeto dañador. Si el sujeto dañador se había comportado de manera correcta, siguiendo todas las líneas de reglamentación y no había incurrido de ninguna manera en dolo o en culpa, por lo general no iba a responder por el daño. Ese daño era un accidente. Ahora, la teoría de la causalidad es un fenómeno bastante complejo que vamos a analizar muy en profundidad porque es bastante sencillo analizar causalidades sencillas, ¿no? ¿Por qué cae la lapicera cuando la suelto? Bueno, cae porque la suelto y cae por la ley universal de gravedad o cae por el electromagnetismo para los seguidores que sean terraplanistas, pero es bastante sencillo el vínculo de causalidad. Ahora, por ponerles un ejemplo real de un caso que nos ha tocado analizar en algún curso, una moto que hace una maniobra osada para pasar un camión por derecha, que se enfrenta contra un camión
que estaba yendo en contramano en una maniobra osada, chocan, se generan daños. Por suerte no muere nadie, no matemos gente porque matar gente en los ejemplos es dificilísimo después. No matamos a nadie, se rompe la moto y se rompe 3 ópticas del camión. ¿Quién lo causó el daño? Porque es fácil. Si la moto no se hubiera mandado, no hubiera habido daño. Si el camión no se hubiera mandado, no hubiera habido daño. Si vamos al reproche de lo que es la conducta negligente, antijurídica, los dos han tenido. ¿Significa que los dos son responsables? ¿Significa que cada uno paga por su lado? ¿Hay reglas para determinar cuánto va a pagar cada uno? ¿Quién es más responsable? ¿Quién es menos responsable? Bueno, todo eso se ve cuando analizamos el fenómeno del nexo causal, y que actualmente nosotros adoptamos la teoría de la causalidad adecuada. Pero aquí que la doctrina nueva, la doctrina moderna, sostiene no es tan importante cómo actuó el dañador. Lo que es importante es qué le... Hago un paréntesis, Horacio, nuevamente. Cuando él habla del nexo causal, porque no sé si lo desarrolla después. Vos necesitas acá, hablábamos de una persona que realiza una conducta contraria al deber que tiene de realizar y una persona que sufre un daño. Entre esa conducta y el daño tiene que haber un adecuado nexo causal, es decir, tienen que estar relacionadas. Bien. Si yo abro la ventana de mi casa y por abrir la ventana se produce una corriente de aire que hace que la ventana del departamento de al lado, por esa corriente de aire, se rompa, se caiga un vidrio y justo hay una persona abajo y ese vidrio se le cae en la cabeza. Ahí yo voy a ser responsable de eso, porque si vos lo analizás físicamente, la culpa o el hecho fue el mío. Yo abrí la ventana, esa ventana hizo que entrara aire, se le embolsó la habitación de él y se rompió una ventana y se cayó un vidrio para abajo. Bien. Ahí primero no habría un incumplimiento de un deber porque yo puedo abrir y cerrar la ventana. Pero el nexo causal es la relación directa que hay entre el hecho y el daño. Bien. Tiene que haber un nexo causal adecuado. Yo vengo rápido con el auto, pero vengo a 2 cuadras y vos te asustaste y saliste corriendo, metiste la pata en un pozo y te rompiste la tibia y peroné. ¿Hay un nexo causal entre mi conducta y tu daño? Si yo vengo en la misma cuadra, vengo rápido y vos corrés, yo estoy infringiendo una norma de tránsito y vos corrés porque te puedo atropellar, yo te diría que sí, que entre la conducta mía y el daño que vos sufriste hay un nexo causal. Ahora, yo vengo a 3 cuadras, flaco, vos te asustaste por el ruido y cruzaste corriendo, pero la verdad que yo vengo a 3, 4 cuadras, podría haber cruzado caminando, podría haberte parado a atar los cordones en el medio de la calle y lo que sea, que no iba a producirte ningún daño. Entonces, ahí puede haber una conducta, un incumplimiento de un deber, puede haber un daño, pero no está ese nexo causal, es decir, no están tan íntimamente relacionados esos dos hechos como para que se me atribuya a mi responsabilidad. Bien, lo que pasa cuando uno se asusta cuando escucha una moto fuerte o algo. Bien, eso es del nexo causal. Sí. Es la relación entre el accionar y el hecho dañoso. Tienen que estar relacionados. Si no están relacionados, y acá habla de esta teoría de la causalidad adecuada, si no están relacionados, no va a haber atribución de responsabilidad. Bien. Sigo de nuevo con el video. Pasó al dañado, al damnificado. El damnificado tenía que tolerar
ese daño que sufrió, por más que la otra persona haya hecho todo bien. Y ahí es donde surgen los factores objetivos de atribución, en donde la responsabilidad ya no va a estar ligada a una conducta del sujeto dañador, sino a una realidad construida socialmente que justifica la respuesta de ese sujeto, porque ese sujeto es el que mejor capacidad tiene para responder o el que más justificado está a responder. Por poner un ejemplo que nos ha pasado siempre, el de garantía. Ejemplo de garantía. Yo compro un ventilador, llego a casa, lo conecto, no anda. No anda. Lo llevo al lugar que me lo vendió, no vamos a dar marcas, llevo al lugar que me lo vendió y como hoy en día yo gozo de garantía, ¿qué hace el lugar que me lo vendió? Por supuesto, señor, aquí tiene un nuevo ventilador. ¿Actuó mal en algún momento el que me vendió? No, el tipo que me lo vendió con toda la buena fe del mundo, lo compró a una empresa posta, no anduvo comprando ventiladores ni usados ni nada por el estilo. Pero la estadística que nos dice que cada 100 ventiladores que fabricamos, alguno puede tener un desperfecto, que ustedes saben que hoy en día cada vez las cosas salen más rápidas y eso significa que están más sometidas al error. Mientras más rápido hagamos algo, más fácil es equivocarnos. Entonces se asume ese riesgo. ¿Y quién lo asume? Porque, a ver, ¿quién asume el riesgo de algo que está dentro de la estadística? ¿Quién asume el riesgo de algo que puede pasar? Y en teoría, algo que puede pasar es un hecho fortuito, algo de la naturaleza. ¿Quién asume el riesgo de la lluvia? Nadie. La lluvia ocurre porque ocurre y llueve sobre justos y pecadores y nos llovió a todos. Obviamente que hay responsabilidades que pueden surgir de la lluvia, ya vamos a ver. Pero en principio la lluvia... Y bueno, con esto de los ventiladores podría pasar lo mismo. Ahora, como a mí me garantizaron un producto, me garantizaron una prestación, no importa cómo se haya comportado quien me vendió la cosa, a mí se me debe la prestación como es. Ahí tenemos un factor en donde el énfasis no está puesto en cómo actuó la persona que me generó a mí un daño, sino en si era justo o no que yo sufra ese daño. O sea, yo, al ser injusto a la idea de que los riesgos empresariales de la producción en masa caigan sobre el consumidor, se entendió de que las compras en una relación de consumo están protegidas por un elemento natural de garantía, que además se puede garantizar aún más. Puedo garantizar, a ver, la fianza. ¿Quién no ha salido como fiador en algún contrato? ¿Qué es? O sea, de repente nuestro afianzado se comporta de una manera total y completamente negligente y no paga. Y me viene a mí la responsabilidad. Le han hecho excusión, le han hecho todos los procedimientos, no tenía cómo pagar. Viene el dueño del alquiler y me dice, bueno, Joaquín, vas a tener que pagar vos. ¿Actué yo de una manera incorrecta? No. Ahora, ¿sobre la base de qué tenemos ahí? Un factor de garantía. Yo garanticé esto sin importar cómo yo me vaya a comportar. Entonces, con el advenimiento de esta nueva doctrina que pone el énfasis en la persona que sufre el daño, es que surge un enorme avance por parte de los factores de atribución objetivos, que ya vamos a estudiar en su momento en algún video, y que nos permite una hiperinflación en materia de responsabilidad civil. Cuando hablemos un poquito de riesgo creado, voy a traer a colación algunos casos bastante intensos, bastante interesantes, respecto a que cualquiera diría, no, bueno, ahí no se responde, y sí se responde, no, bueno, ahí hay culpa de la víctima. No hay culpa de la víctima, entonces eso ya lo vamos a ver. Entonces, cerrando, ¿qué es la responsabilidad civil? Es un tipo de responsabilidad que gira en torno al fenómeno daño
y que podemos definir como la obligación de reparar el daño injustamente causado o sufrido. Entonces, con esos elementos es que vamos a desarrollar toda la teoría de responsabilidad a partir de los próximos videos y vamos a analizar detalladamente qué significa el daño, cómo están compuestos, cómo es. Bueno, ahí ya termina. Viste que es súper claro la explicación. Bien. No, Y ahí ya introducía el tema de la responsabilidad objetiva, la responsabilidad del garante, la responsabilidad de quien, sin haber realizado ningún acto, igualmente tiene que responder frente al daño. ¿Mm? Todo esto viene a colación de la responsabilidad, vamos a seguir la semana que viene también con responsabilidad, de la responsabilidad que pueden tener ustedes en el ejercicio de la profesión. Bien. Responsabilidad que vos podés tener por algún material que ande mal, responsabilidad que podés tener simplemente en un contrato de resultado porque no se cumple el resultado. Cuando vos tenés una obligación de medios, recordás que lo hablábamos en el contrato de obra y el contrato de servicio, cuando vos tenés una obligación de medios, vos no vas a ser responsable en tanto cumpla con los medios. Ahora, cuando tu obligación es de resultado, tu responsabilidad va a ser a partir de la no producción del resultado. Mirá, flaco, vos me pusiste una alarma y la alarma no saltó. Bien, tu obligación no es instalar la alarma de la mejor forma, sino es instalar la alarma de una determinada forma para que me brinde a mí un determinado servicio, que es que si me abren la ventana salte la alarma. Y verificar que funcione. Exacto. No funcionó, bueno, se activa tu responsabilidad, aun cuando no haya intención de tu parte, obviamente. Simplemente hubo una... Sí, o por ejemplo, o si por ejemplo mi equipo rompe otra cosa. Ni Instalo el hablar. equipo, está todo instalado, la alarma funciona, pero eso le quema la heladera, poner cualquier cosa. Sí, ni hablar. Pero bueno, esto en principio de qué es la responsabilidad civil, hacia dónde apunta, cuáles son los elementos. Me pareció que vi varios videos, estuve buscando estos días videos y este me pareció de lo mejorcito. Hay una segunda parte del video que lo vamos a ver la semana que viene, lo vamos a ver un poquito más corto, y ya finalizamos con este tema, pero un tema súper interesante, el de la responsabilidad, porque la verdad es que hay veces que vos vas a responder, primero, hay veces que vos vas a responder por hechos de tus dependientes, que también lo vamos a hablar la semana que viene. Vos tenés 2 o 3 personas que laburan para vos y se mandaron una cagada y eso le generó algún daño a la persona donde vos le estás instalando determinado servicio en la casa y vas a tener que responder vos por el hecho de tus dependientes. Bien. Así como responde el titular del vehículo por el hecho de quien lo conduce, sin poder eximirse de responsabilidad. O a lo sumo pudiendo Sí, por ejemplo, después... Eso me pasó, por ejemplo, que hace poquito yo hice el arreglo de frente de la casa y vino el albañil, se puso a trabajar, lo hizo y después dejó 2 personas, que fue la que hicieron digamos, el planchado o el fratachado o el fino, como quieras llamarlo. Bueno, resulta que quedó torcido y yo lo llamé y le dije, no me quedó como me dijiste que me iba a quedar. Y vino él y lo arregló él. Pero, claro, o sea, a mí no me importa si me mandaste los 2 pibes. Si me lo dejaban como yo te lo pedía a vos, está todo bien. No me lo dejaron así, bueno, venía a arreglarlo. Bueno, eso técnicamente se llama responsabilidad por hecho del dependiente. Bien, el que depende de vos te hace responsable a vos. Si vos vas a laburar con 2 flacos, vos tenés que ser responsable por la forma en que laburen esos 2 flacos. Es uno de los, así como viste que había eximentes y atenuantes de responsabilidad, hay algunas situaciones en las cuales vos respondés sin haber cometido el hecho dañoso. Esa es una de ellas. Bueno, la dejo grabada, la subo después a YouTube para que la vea Agustín y seguimos la semana que viene. ¿Sí?
Dale, listo, entonces no hay ningún práctico ni nada, ¿no? Así, digamos, me ocupo de otra materia y sigo con... Nada por ahora. Dale, buenísimo, entonces, bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos el martes. Un abrazo.